Vamos a comenzar nuestra hilera 13. Voy a pasar mi primer punto sin tejer, tejo mi punto de borde, paso marcador, estoy en la hilera 13. Hilera 13 en realidad es muy similar a lo que nosotros estuvimos haciendo antes. Van a ver que yo aquí tengo que arrancar con puntos revés y voy a arrancar con 3 puntos revés. Arranco con estos 3 puntos revés y nuevamente voy a tener una disminución, en este caso a la derecha. Entonces, los siguientes 2 puntos que yo voy a tener, tengo que disminuir. Atravieso los 2 y los 2 los tejo como 1. Como es a la derecha, no hace falta acomodar. Una vez que hice la disminución, yo voy a tener 3 puntos derechos y voy a finalizar con una lazada. Y aquí voy a tener que tener 8 puntos. 2, 4, 6, 8 con la lazada. Estamos bien. Y sigo adelante. ¿Qué voy a tener que hacer? Tejo un punto derecho, hago una lazada, tejo 3 puntos derechos y nuevamente voy a tener que hacer las disminuciones con inclinación. Voy a arrancar con una disminución hacia la izquierda y voy a tener que reacomodar. Entonces, tomo un punto, tomo 2, los giro y los devuelvo a la aguja. Los voy a tejer desde el centro como derecho. Ahí hice mi disminución hacia la izquierda y después voy a tener que tejer 5 puntos revés en la parte de mi rombo. Entonces cuento 1, 2, 3, 4 y 5. Disminución en este caso hacia la derecha. Tomo los siguientes 2 puntos, los tejo de izquierda a derecha, atravieso los 2, los tejo juntos. No hace falta acomodar porque es hacia la derecha. Después tengo que tejer 3 puntos como derecho y hago una lazada. Si ustedes se fijan, es lo mismo que nosotros hicimos del otro lado, porque estos son rombos exactamente iguales. Entonces, paso marcador. Una vez que yo pase el marcador, arranco tejiendo un punto derecho, hago una lazada, tejo 3 puntos derechos y voy a tener disminución hacia la izquierda. Entonces reacomodo los primeros 2 puntos y voy desde el centro, atravieso los 2, los tejo como si fueran uno y los últimos 3 puntitos los voy a tener que tejer como revés. Y si nosotros necesitamos contar, contamos, tengo que tener 9. 2, 4, 6, 8 y 9. Tal y como me indicaba a mí el gráfico. Aquí simplemente tejo mis 3 puntos de borde y giro. Giro, estoy en el dorso de la prenda. Lo único que yo tengo que hacer es pasar primer punto sin tejer y todos los puntos que yo tengo los tengo que tejer como revés sin importar qué puntada tenga. Todas las hileras pares son exactamente iguales. Tejo todos los puntos como revés hasta llegar al final y giro. Giro, estoy en la hilera 15. Aquí simplemente paso primer punto sin tejer, tejo el borde que yo he dejado, paso marcador. Hilera 15 voy a tener que arrancar con 2 puntos revés. Y después tengo mi disminución con inclinación hacia la derecha. Entonces, los siguientes 2 puntos que yo voy a tener, los voy a tejer juntos hacia la derecha. A ver si se ve ahí. ¿Sí? Después tengo 3 puntos derechos. Voy a tener mi lazada y el último punto que me queda lo tejo como derecho. Si hace falta, ustedes pueden ir contando los puntos. Tengo 2, 4, 6, 8. Está perfecto. Paso marcador
Y yo aquí voy a arrancar con 2 puntos derechos, lazada, 3 puntos derechos. Me voy a chocar con la parte central, quiero ahí mostrarlo, así lo pueden ver ustedes. Y voy a tener que volver a hacer mi disminución. En este caso hacia la izquierda, tengo que reacomodar. Tomo 1, tomo 2, reacomodo, tejo los dos como si fueran uno. Y voy a tener 3 puntos centrales como revés. Y aquí los siguientes 2 puntos yo los voy a tejer como disminución hacia la derecha. Es otra punta del rombo lo que estamos haciendo nosotros aquí. Atravieso los dos, tejo los dos como derecho. Aquí va a venir 3 puntos derechos. Hago una lazada y tejo el último punto. Y paso marcador. Paso marcador, tengo que arrancar tejiendo 2 puntos derechos, lazada, 3 puntos derechos, disminución con inclinación hacia la izquierda. Entonces, reacomodo, tejo los dos como si fueran uno y voy a tener 2 puntos revés. Paso marcador, tejo los puntos de borde que yo hice y giro. Giro, estoy en la hilera 16, tengo que tejer todos los puntos como revés sin importar cómo se ven. Entonces, simplemente voy a ir tejiendo todos estos puntos como revés, llego hasta el final y giro. Giro, estoy en la hilera 17, paso primer punto sin tejer, tejo el borde que yo realicé, quiero ir al marcador. Paso el marcador, estoy en la puntada de los rombos y como estoy en la hilera 17, yo voy a arrancar tejiendo un único punto revés. Una vez que tejí este punto revés, viene mi inclinación hacia la derecha. Tengo que hacer una disminución. Entonces, tejo mi disminución y después viene 3 puntos derechos. Aquí viene mi lazada y voy a terminar con 2 puntos derechos. Paso marcador. Paso marcador, como estoy en la hilera 17, voy a ir tejiendo 3 puntos derechos. 1, 2, 3. Viene la lazada, 3 puntos derechos, choco con la parte central. Si ustedes se fijan, estoy haciendo otra puntita del rombo. Por eso es que estoy haciendo tantas disminuciones. Entonces, tomo los primeros 2 puntos y los voy a tener que reacomodar porque es inclinación hacia la izquierda. Entonces, paso 1, paso 2, reacomodo, tejo desde el centro y tengo mi disminución. Tejo un único punto central. Los siguientes 2 puntos también es disminución, pero esta vez hacia la derecha. Una vez que hice mi disminución, viene 3 puntos derechos, lazada y 2 puntos derechos. Paso marcador. Arranco con 3 puntos derechos, lazada, 3 puntos derechos. Y una vez que yo hice mis 3 puntos derechos, tengo que hacer disminución hacia la izquierda. Tomo estos primeros 2, los reacomodo, voy desde el centro y los tejo como si fueran uno. Ahí tengo mi disminución, tejo mi único punto revés, paso marcador y tejo el borde. Llego al final y voy a girar. Giro, aquí estoy en la hilera 18. Todas las hileras pares, lo único que yo tenía que hacer es pasar primer punto sin tejer
y tejer el resto de los puntos como revés. Tejo todos los puntos como revés y giro. Aquí estamos en la hilera 19. Paso primer punto sin tejer, tejo el borde, paso marcador y aquí las cosas van a cambiar un poquitito. Yo voy a tener que cerrar estos rombos y voy a comenzar haciendo una inclinación hacia la izquierda. Entonces, tomo los primeros dos puntos y los voy a reacomodar. Cuidado, por favor, los tengo que tejer de la parte central como si fueran uno. Y ahí tengo mi inclinación hacia la izquierda. Tejo 3 puntos derechos, hago una lazada y tengo que terminar con 3 puntos derechos. Paso marcador. Aquí yo voy a tener 4 puntos derechos, 1, 2, 3 y 4. Una vez que yo tengo estos 4 puntos derechos, tengo que hacer una lazada. Una vez que hago la lazada, tejo 3 puntos derechos. Y voy a parar un segundo aquí. Si ustedes recuerdan, nosotros cuando hacíamos la puntita del rombito, teníamos que tomar 3 puntos y convertirlos en uno. Aquí estamos en la misma situación. Entonces, estos primeros 3 puntos que me aparecen los tengo que convertir sí o sí en uno. Entonces, tomo los primeros dos, los voy a tomar de izquierda a derecha y los voy a reacomodar. Tejo el tercer punto y voy a volver a los primeros dos aquí. Tomo estos primeros dos y salto el último. Y ahí hice mi disminución. Después tengo que tejer 3 puntos derechos. Hago una lazada, 3 puntos derechos. Y ahí tengo el cierre de mi rombito. Paso marcador. Arranco tejiendo 4 puntos derechos. Hago una lazada, tejo 3 puntos derechos y paro aquí. Aquí voy a tener que volver a hacer una disminución, pero en este caso es hacia la izquierda. Entonces, tomo los últimos 2 puntos, los atravieso de izquierda a derecha y los tejo como si fueran uno. Y así paso mi marcador y tejo los puntos finales y voy a girar. Hilera 20, como todas las pares, voy a pasar mi primer punto sin tejer y voy a tejer el resto de los puntos como revés. Así hasta llegar al final y girar. Todas las hileras pares son iguales. Hilera 21, aquí ya estoy haciendo nuevamente el cierre de los rombos. Voy a pasar mi primer punto sin tejer. Tejo los siguientes puntos como derecho, paso marcador. Y aquí voy a tener que hacer exactamente lo mismo que hice antes porque es el cierre del rombito. Arranco con una disminución con inclinación hacia la izquierda. Entonces, paso los primeros 2 puntos, inclino hacia la izquierda y los tejo como si fueran uno. Tejo 3 puntos derechos, 1, 2, 3 y hago una lazada. Nuevamente voy a tejer los últimos puntitos como derecho y paso marcador. Cuando pase el marcador voy a tener que tejer 4 puntos derechos. 1, 2, 3 y 4. Viene la lazada y tengo que tejer 3 puntos derechos. Nuevamente estoy en la punta del rombo. Si ustedes recuerdan, la punta yo la tejía como 3 puntos convertidos en 1. Entonces, voy a tomar los primeros 2, voy a ir de izquierda a derecha y los cambio de posición. El
tercer punto lo voy a tejer como derecho y voy a volver aquí a mis primeros dos puntos. Lo único que yo tenía que hacer era tomar mis puntos y saltarlo. Y ahí tenía la punta del rombo. Nuevamente tejo 3 puntos derechos, hago una lazada, 3 puntos derechos. Paso el marcador. Otra vez yo tengo que arrancar tejiendo 4 puntos derechos, hago una lazada, tengo 3 puntos derechos y mi disminución esta vez hacia la derecha. Entonces, tomo los últimos dos puntos de izquierda a derecha, atravieso los dos y los tejo como derecha. Paso marcador, tejo mis puntos finales como derecho y voy a girar. Hilera 22, como todas las pares, lo único que tengo que hacer es pasar primer punto sin tejer y tejo el resto de los puntos como revés hasta llegar al final y girar. Hilera 23, y ya estamos llegando casi al final, voy a tener que cambiar las cosas. Entonces paso primer punto sin tejer, tejo mi borde, paso el marcador. Aquí yo voy a arrancar al comienzo igual. Disminución con inclinación hacia la izquierda. Entonces, paso los primeros dos puntos, reacomodo, tejo mi disminución. Tejo los primeros 3 puntos como derecho y voy a hacer mi lazada. Pero aquí al final la cosa cambia. Tengo que comenzar la textura. Entonces aquí yo voy a tejer los últimos 3 puntos como revés. Ese es el cambio. Tengo que hacer mi textura. Entonces cambio la puntada a puntos revés y paso el marcador. Aquí también voy a tener que hacer el cambio. Voy a tener que cambiar la puntada nuevamente porque viene la textura del otro rombo. Aquí arranco con 4 puntos revés. Entonces, 1, 2, 3 y 4. Lazada. Viene 3 puntos derechos. Y nuevamente voy a chocar con el centro del rombo, o sea, con la puntita final. Entonces, tomo estos 3 puntos y los convierto en 1. Entonces, voy a tomar los primeros dos que yo tengo de izquierda a derecha para reacomodar. Tejo el tercero, vuelvo a los primeros dos puntos que yo tengo aquí y estos primeros dos puntos tienen que saltar al último. Y ahí tengo la punta del rombo. Tejo 3 puntos derechos, hago una lazada y aquí comienzo la textura de nuevo. Estos últimos 3 puntos los tengo que tejer como revés y paso marcador. Una vez que yo pasé el marcador, arranco la textura nuevamente, 4 puntos revés, hago una lazada, tejo 3 puntos derechos y nuevamente tengo disminución al final, pero en este caso es hacia la derecha. Entonces tomo los dos puntos que me quedan hacia la derecha. Los tejo como si fueran uno, paso marcador y tejo mi borde y giro. Giro, estamos en la hilera 24 y la hilera final. Lo único que tengo que hacer es tejer todos los puntos como revés, sin importar cómo se vea. Yo voy a tejer todos los puntos como revés, voy a girar y voy a acomodar. Quiero que vean por favor que ahí se ve la mitad de un rombo, la mitad del otro y claramente se ve el rombo central.
¿Por qué nosotros hacemos solamente uno de estos eslabones? Porque son muchas hileras y se cansarían de ver el video. Pero en el chaleco, esta es la cantidad de rombos que nosotros vamos a tener que hacer en nuestro chaleco. Por eso es importante que ustedes practiquen mucho la puntada hasta afianzarla. Si ustedes se llegan a equivocar aquí, van a tener que destejer y van a tener que destejer mucho. Pero tranquilos, no lo van a tener que hacer con un hilado tan delgado. Si ustedes pueden, cuando tengan su muestrita, por favor publíquenla en nuestro grupito para ver cómo van con la muestra y con la puntada. Este es nuestro tutorial del día de hoy, cómo realizar la puntada de los rombos calados en relieve y con textura. Espero que les gustara y nos veremos la próxima.